Estás sintonizando el Botanero 123. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Les habla el Botanero 123 y hoy les tengo un video relativamente corto acerca de un error que contiene el juego y que podemos aprovechar al máximo. Este error consiste únicamente en cambiar la zona horaria para poder reiniciar el evento de ascensión cuando se trata de una ascensión de oro. Ok, pues como podemos ver en pantalla, ahorita en la hora de México tenemos la ascensión de plata, que faltan 2 horas restantes para que termine el evento y es una ascensión de plata. Lo que vamos a hacer es ir a configuraciones, a la parte de general, y ahí nos vamos a ir a fecha y hora. En este caso vamos a buscar una zona horaria que esté más adelantado que nuestro país. En este caso vamos a buscar una zona horaria que tenga el símbolo de más y unas cuantas horas de más respecto al horario de nuestro país. En el caso de iOS va a ser un poco más difícil hacer este movimiento debido a que el iOS no cuenta con una tabla en donde salen todas las zonas horarias, a diferencia del Android, que es mucho más fácil. Pero bueno, aquí tenemos el ejemplo. Ahora, una vez seleccionada la zona horaria, vamos a entrar de nuevo al juego. Y yo les recomiendo cerrar la aplicación y volver a abrirla. Ok, ahora solo es cuestión de esperar a que cargue el juego. Más adelante les traeré un pequeño regalo para que puedan hacer esta repetición con un máximo de 8 veces por día. Y no solo eso, también les voy a enseñar a regresar el tiempo y volver al evento de ascensión de oro de la semana pasada. Ahora vemos que ya estamos en el juego nuevamente y como podemos observar, ya está abierto el evento de ascensión de oro. Y como podemos observar, vemos la ascensión de oro de esta semana, que está Deadshot, Wonder Woman y Static. Ahora pasamos con el regalo. Bien, aquí es importante recalcar que ahorita nos vamos a enfocar en la ascensión actual. Por lo tanto, quiero que presten atención del lado izquierdo, donde tenemos la hora de tu país. Para que no haya confusión, voy a manejar el formato de 24 horas. Así que cuando sean las 19 horas en tu país, tú vas a buscar una zona horaria en donde diga menos 0 horas, ¿ok? Y cuando vayan a ser las 20 horas, cambiamos la zona horaria nuevamente a menos 1 en este caso, para repetir 2 veces la ascensión actual. Bien, ahora hablemos de la ascensión de oro de la semana pasada. Para realizar esto vamos a necesitar que en tu país sean entre las 11 horas y las 18 horas para poder repetir la ascensión de oro de la semana pasada. Para realizar esto vamos a hacer el mismo procedimiento. Cuando vayan a dar las 11 horas, vamos a elegir una zona horaria que diga más 8. Ojo aquí, por favor, tiene que ser el símbolo más 8 cuando se trata de la ascensión pasada. Es importante mencionar que para la ascensión actual se necesita que en tu país sean entre las 19 y las 3 horas, y para la ascensión pasada sean entre las 11 y las 18 horas. Hay que recalcar los positivos y los negativos. Todo esto para repetir el desafío 8 veces por día. Recuerden que los números pegados al lado izquierdo son la hora que corresponde a tu país. Bien, sin nada más que agregar, les dejo la tabla para que le hagan captura de pantalla. Ahora, ya que sabemos esto, es hora de aplicarlo. Para eso voy a poner mi reloj nuevamente al que me corresponde, que son las 15 horas con 49 minutos de la Ciudad de México. Por lo tanto, tengo que buscar en las zonas horarias una zona horaria que sea de más 3. En este caso voy a elegir la zona horaria de Atenas. Para eso lo voy a buscar y vamos a elegirlo, y vamos a ver cómo luego cambia el horario de mi teléfono a las 23 horas con 50 minutos. Una vez hecho eso, nos vamos a regresar al juego para hacer la ascensión de la semana pasada. Y bien, como podemos ver, todavía faltan 9 minutos para que se reinicie el evento, así que vamos a esperar un poco. Y dicho y hecho, ya hemos regresado y solo faltan unos cuantos segundos para que se reinicie el evento de la ascensión de la semana pasada.
Esperamos esos segunditos para que se pueda empezar la ascensión de la semana pasada. Por eso vamos a ir cambiando los anuncios para que podamos ver cuándo ya empezó el evento. Y como vemos en pantalla, ha comenzado ahora. Le damos en ascensión y vemos el evento de la semana pasada, que fue Cyborg, Badgear y Black Adam. Y como vemos en pantalla, nos queda un día entero para que se reinicie el evento. Bien, botanas, eso sería todo por hoy. Quiero agradecerle mucho a Eric Ruiz Monroy, debido a que él fue el que diseñó esta tabla de las zonas horarias. Recuerda que estoy subiendo un video cada miércoles de cada semana, y si tienes alguna duda, déjala en la caja de comentarios. Yo estaré muy pendiente de ello. Muchas gracias, hasta luego.